y eso estaba repercutiendo en la parte física de ellas. Y, y mientras yo estaba escuchando que me estaban pidiendo que orara por estas personas que en algún momento les he compartido la palabra, no son creyentes en el Señor o han escuchado, pero no sé, no soy el Espíritu Santo, pero podría decir tal vez que ellos podrían estar más cerca del Señor todavía, ¿verdad? Si es que lo han aceptado en su corazón. Pero el punto es que mientras escuchaba la petitoria de oración por estas personas, tuve una visión y pude ver eh, un, como decir, como a pie grande, como un monstruo así blanco, inmenso, peludo, enojado, con las cejas fruncidas, enojado, con una boca llena de dientes como colmillos que emitía un sonido feo y tenía las manos levantadas como garras. Y el Espíritu Santo me dijo que era un espíritu de terror, de tormento que estaba atacando a las personas. Y, y yo me puse a pensar que en estos días muchos de nosotros hemos, y como siempre, ¿verdad? En la vida del cristiano, del creyente en Dios, librado batallas y enfrentado situaciones. Y, y uno siente el ambiente a veces muy pesado, y le da gracias al Señor de que cuenta con el Espíritu Santo y que el Señor tiene cuidado de uno. Pero y si uno siente eso, ¿qué pasa con la gente que no tiene a Cristo en el corazón? Gente que no se ejercita en la parte espiritual apegada a Dios. Percibe lo mismo, lo que pasa es que estos espíritus inmundos se me meten contra ellos y el Señor me hablaba y me decía, esto provoca eh, que hayan suicidios, que hayan personas que atenten contra la propia vida, porque es tormento lo que hay. Y el Señor me recordaba la palabra cuando Saúl, después de que desobedeció al Señor y que el Señor eligió para el pueblo de Israel un, un rey acorde a lo que ellos querían, no lo que Dios quería, lo que ellos se les ocurría, que ellos querían. Y, y bueno, Saúl hizo lo que se le ocurrió y luego que Dios lo descarta, pues viene todo este tiempo de transitorio antes que definitivamente se ha quitado del reino y sabemos que venía un espíritu que lo atormentaba, ¿verdad? Y por eso él buscaba que tuvieran cerca personas que adoraran al Señor o que cantaran para que ese espíritu se quitara de él y dejara de ser atormentado. Y, y bueno, uno de ellos, David, ¿verdad? Que lo sabemos que aún David cantando salmos al Señor y Saúl trataba de matarlo, ¿verdad? Le tiraba el zapato, la chancleta, lo que fuera, la lanza, por la desesperación que tenía. Y hago esta acotación porque yo pensaba, podemos orar por las personas que están en necesidad, podemos orar por las personas que están siendo atormentadas, que están sufriendo temores, pánicos, situaciones así como desequilibrios casi mentales, ¿verdad? Esquizofrenia, de persecución, de delirio, de cosas así, pero son cuidados paliativos, porque el Espíritu Santo me decía que estamos en un punto donde hemos de ser asertivos, pero también agresivos. Entiendas el contexto de que si yo sé que debo de declararle una palabra a una persona, yo no me puedo quedar callada, tengo que dar la palabra. Y hay personas que hemos tal vez no ser muy, querido ser como muy instigadores u hostigadores al hablar de el Señor, si es que cabe esa expresión que estoy dando,
Y entonces hemos sido como muy cuidadosos y muy blandos y muy suavecitos y hay una cucharadita y yo estoy de acuerdo, a veces uno tiene que ir entrando poco a poco, pero cuando ya una persona, el Espíritu Santo le está diciendo a uno que está bajo ataque, porque el Señor me decía a estas personas, una de dos, o Satanás, es el espíritu inmundo que hay, que las está rodeando, o las mata o las motiva para que ellas se autoeliminen en ese nivel. Y yo le decía, Señor, esta es la palabra que yo voy a compartir de inicio hoy de la enseñanza con mis hermanos, porque no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos callados. Eh, la palabra que me daba el Señor se encuentra en San Juan 6:37 y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, hemos de hablarle a esas personas y decirles, no paliativos, tiene que ser, y utilizo así de fuerte la palabra, una estocada agresiva en cuanto a presentar el plan de salvación y decirle a esa persona que Cristo la ama, que la única solución que tiene para lo que está enfrentando es Jesucristo. Y si la persona te dice, pero ya yo acepté a Cristo en el corazón, pues vamos a volver a orar y le vamos a entregar esto a Dios, vamos a entregar el control absoluto de tu vida, porque yo sentía del Espíritu que el tiempo se va acortando cada vez. La venida del Señor está más cerca y el enemigo está tratando de destruir las vidas a toda costa. Y principalmente he visto cómo ha venido daño sobre los niños, sobre la juventud y particularmente aquellas personas que han cometido pecados que llevan implícito su cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, 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 sabemos que hay entrada de espíritus inmundos cuando hay relaciones sexuales coitales inapropiadas en cualquier modalidad o variedad, sea fornicación, sea adulterio, sea lesbianismo, sea homosexualismo, lo que se nos ocurra en esa línea que sabemos que está de acuerdo a la palabra, hay una entrada de demonios y entonces el diablo está arremetiendo contra las personas. Esto no es una novedad, esto lo sabemos. Pero el Espíritu Santo ha estado hablándonos que es un tiempo de milagros y de prodigios. Es un tiempo donde tenemos que abrir la boca. Hoy en el nombre de Jesús yo le exhorto, abra su boca. Ese compañero, esa compañera, esa persona que está cerca de su comunidad, de su barrio, de su casa, de la gente con la que usted se relaciona, el panadero, el lechero, la persona que usted le ha estado dando como con gotero, cucharaditas de la palabra. En el momento que esa persona le diga a usted así, totalmente en apertura, ore por mí porque yo estoy desesperado, desesperada. Yo necesito oración, necesito que Dios haga algo, porque eso es lo que viene, hermanos. Ya yo les he hablado sobre el avivamiento y esto es lo que viene dentro de este avivamiento antes del arrebatamiento. Y es esa comezón de oír de la palabra de Dios. Y no se trata de estar mandando a la gente al infierno, se trata de estar maltratando a las personas, pero hay que ponerlo en la realidad. Esto es lo que pasa contigo, esto es lo que Dios tiene para ti y tú tienes el libre albedrío de decidir. Decides por Dios y si tú decides hacer lo que te da la gana, lo que te viene a tu buen parecer, entonces debes de entender que vas a hacer lo que quieras. Entonces Satanás es el que va a estar de por medio obrando. Y,
Y tal vez usted diga, esta persona no tiene ese bagaje de vocabulario o ese conocimiento espiritual para lo que le estoy diciendo, pero preparémonos en oración y oremos previamente y digámosle al Señor, prepara el espíritu de esta persona para que cuando yo le hable, su espíritu reaccione ante Dios Padre, que fue el que lo creó, y pueda ser realmente no solo persuadido, sino que literalmente quiera aceptar de Cristo. Y como dice el pastor Juan Carlos Harrigan, es un momento que estemos orando por las almas, pero reprendiendo los demonios y los espíritus que los están atando y que no los sueltan y que no quieren que ellos den el paso de fe. Esto es una llamada, un 911, que estemos hablando, como dice la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Es menester, es preciso que lo hagamos. Si una persona toma en su libre albedrío la decisión de no optar por Cristo, nuestra alma será librada. Mas si nosotros, teniendo esa oportunidad de hablar de Cristo, nos estamos quedando callados porque nos da pena, porque nos da vergüenza, porque no sabemos decir nada, cada quien sabrá cómo va a bregar con esa responsabilidad ante el Padre Celestial de la negligencia por haber sido cobarde, por haberse quedado callado. Hoy le pregunto, ¿a usted alguna vez el Señor le ha dicho cobarde? En una palabra profética hace años, a mí el Señor una vez me dijo así, casi me voy de espaldas, cobarde. Hay cosas que hay que guardar silencio y ser prudentes y callar. Pero el tema de la salvación es un tema cristocéntrico. Las almas están yendo al infierno y a usted y a mí nos tiene que importar. Y Dios nos ha dado sabiduría y hemos de entender los tiempos, y ya lo hemos dicho, las razones y las sazones para hablar. Pero hoy el enfoque es, si una persona le dice a usted, usted está dando palabra, está dando testimonio, está mostrando el amor de Dios, pero si a usted una persona lo contacta, de esas que usted ha estado dándole con gotero o con cucharaditas palabra de Dios, y esa persona le dice, ore por mí porque estoy desesperado, desesperada, yo no sé qué hacer, no dudemos. No nos tiemble el pulso para declararle que Cristo es el único que lo puede rescatar de donde está metido. Porque si nos vamos en positivismos, en piense bonito, en respire profundo, en visualices en tal cosa, eso no va con la tendencia del reino. El diablo se lleva a esa persona literalmente. Y nuestro deber es recordarle que el plan de Dios Padre es de salvación y que Él desea que por la eternidad vivamos con Él. Hoy dentro de una de estas personas que yo ministraba le decía, la teocracia habla de que nos vamos a entregar totalmente al Señor y vamos a ser justos dentro de la justicia que Él nos da y vamos a dejar de ser buenos. Porque por años se nos ha vendido, sea bueno, sea bueno, sea bueno, y Dios no quiere que seamos buenos, Dios quiere que seamos justos. Y dentro de la justicia es hacer lo correcto y de acuerdo a lo que cada quien necesita entregarlo. Y si hay almas que están deseosas, yo sé que les he pedido que no enciendan el micrófono y lo agradezco ni la cámara, pero usted sí se puede responder ahí donde está. ¿Se ha dado cuenta cuánta comezón hay de oír la palabra de Dios? ¿Qué niveles de ansiedad, de desesperanza, de mortificación están viviendo las personas? No nos podemos quedar solo nosotros tan tranquilos que tenemos el conocimiento de Cristo. Es preciso compartirlo, porque lo que movió a Jesucristo fue la pasión. Espíritu Santo, entregando esta palabra con la experiencia que hoy he
tenido, en la cual tú me has permitido poder ministrar dos personas que no eran directamente las que yo necesariamente atiendo, pero tú abriste la puerta para que hablara con ellas. Así yo te pido que tú abras la puerta para que mis hermanos puedan abrir su boca y declarar que tú eres la solución para lo que pasa en este mundo. Porque cada uno de nosotros siente tu presencia, todos los que somos tus hijos, no tus criaturas, tus hijos. Y a pesar de que a veces los ambientes están pesados y cargados, invocamos tu nombre y las tinieblas huyen y viene tu presencia, tu poder y tu unción y nos llena. Pero hoy oramos para que esa presencia, ese poder, esa unción que nos llena, nosotros la podamos compartir con el que está necesitando un 911 en favor de la vida espiritual, física, emocional, porque están al borde de cometer decisiones equivocadas. En el nombre de Jesús sea tu pasión sobre nosotros. Y que podamos ser tus manos, podamos ser tus pies, podamos ser tu boca para que muchos conozcan de Cristo. Quita todo miedo, todo temor, toda subestimación, Espíritu Santo. Y que podamos abrir nuestra boca. Y que cuando callemos sea nuestro testimonio el que hable de la vida transformadora que tú has hecho en nosotros. De este moldeamiento por medio del modelamiento de Jesucristo, a leer su palabra y ver lo que Él ha traído para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Lo dejo con la inquietud. Amén, hermanos. Gracias. Los dejo con la inquietud. No dudemos en entregar la palabra de salvación a esa persona que está desesperada, porque es un tema de vida o muerte, no física, eterna. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es por la eternidad quedar separado de Dios. Ese no es el plan de Cristo. Y como seguimos el plan de Cristo, hablamos del amor de Dios a todos los que lo necesiten. Comparto con ustedes pantalla. Hoy, gracias a Dios, estamos en la lección número 7. Y hemos venido hablando de los dones espirituales. Habíamos quedado en el don de maestro y hoy vamos a retomar el don, nuestro listado que tenemos, el número 17, que tiene que ver con la misericordia. En Romanos 12:8, vamos a ver, Romanos 12:8. La palabra nos dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vemos que la misericordia es un don dado por Dios también. Y por eso vemos a veces que hay personas que son extremadamente, vamos a decir, como generosas o bondadosas. Y es que este don de la misericordia comienza con un corazón por los quebrantados y los marginados. Este don de misericordia muestra su fruto al actuar para satisfacer las necesidades de los que están quebrantados y los que están abatidos. Vea cómo viene esto tomado de la mano de lo que yo he iniciado, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me ha indicado. Tengo misericordia. Cuando nosotros estamos enfrente de una situación de una persona, enfrente de alguien, y lo vemos y decimos, ah, pobrecito, y nos sentimos tristes y lloramos y arrugamos la cara y nos vienen muchos pensamientos y nos vamos. Entonces estamos hablando de lástima. Cuando yo tengo compasión, voy a hacer algo por esa persona. No solo voy a llorar, no solo me voy a conmover o compungir, no solo me voy a sentir triste, sino que voy a actuar. Y ese actuar
En algunos es un don más allá del que todos tenemos, porque son parte de los frutos del Espíritu, pero como hemos hablado en especialidades, en misericordia. Son esas personas que van a los lugares donde hay gente de cierto estatus social o de condición de vida que están necesitadas de alimento, de abrigo, de escuchar del plan de salvación y se mueven. Entonces, estas personas con el don espiritual de misericordia, a irles a ayudar. Este don de misericordia, como ya lo hemos hablado, puede tener diferentes énfasis o manifestaciones. Dentro de estos están los que interceden por misericordia, por aquellos que están perdidos, por aquellos que están enfermos, por los marginados, por los quebrantados en diferentes áreas, incluyendo viudas, huérfanos, eh, ancianos. Es un don realmente que podríamos identificar con las manos del Señor, por decirlo así. Luego de este don de misericordia, vamos a encontrar que está la palabra de conocimiento. Y nuestro texto base del cual hemos ido leyendo, que es Primera de Corintios 12:8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y es muy importante porque muchas veces hemos escuchado que se está orando por palabra de conocimiento, que se está orando, y voy a incluir de paso, palabra de sabiduría, y no hay ciertamente una distinción de cuál es esa característica de uno u otro don. Y es importante que lo tengamos en claro. La palabra de conocimiento tiene que ver con la información. Vamos a estar claros o afirmar que el único que lo sabe todo de la vida de las personas es Dios. Y por la soberanía, por la soberana decisión de Dios, Él toma la decisión de revelar sobre algo natural con respecto a una persona. Entonces, vamos a identificar que el don de conocimiento tiene que ver con información. Por ejemplo, yo estaba saludando a una persona y le estaba dando una palabra de una visión que tuve en el momento que la vi llegar a donde yo estaba. Y, y bueno, yo le conté lo que había visto. A la persona se quedó muy seria. Y entonces yo le dije, usted expresa, yo no soy como fulana de tal, pero hoy el Espíritu Santo dice, ciertamente no lo eres, pero tú también tienes un llamado. Y esa persona quedó muy impresionada y me dijo, esa expresión que usted acaba de dar, yo le he repetido muchas veces. El decir, yo no soy, bueno, voy a decir, yo no soy como mi hermana. Y dijo el nombre de la hermana. Entonces, eso es un ejemplo en la palabra de conocimiento. ¿Cómo iba a saber yo qué ha dicho ella en otro lugar? Es difícil que lo sepa, menos si vive en otro departamento, en otra provincia. Entonces, es muy importante entender que la palabra de conocimiento es información que Dios da. Esa información puede ser utilizada para reprender, para interceder, para ir a ayudar. Recordemos que ya dijimos que de los 9 dones salen todos estos y muchos más, porque sería prácticamente, por decirlo así, infinito, las manifestaciones de posibilidades que podríamos ver de un mismo don, como Dios lo manifiesta en diferentes formas. La palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría tiene que ver con la instrucción. Ahí vemos la diferencia. Palabra de conocimiento tiene que ver con información. Palabra de sabiduría tiene que ver con instrucción. Eh, para que la persona pueda hablar de forma clara y convincente acerca de los sabios propósitos de Dios. Vean qué bonito. Entonces, si usted ha estado orando conmigo, que es una oración que planteamos desde inicio de año,
oremos pidiéndole al Señor que nos dé palabra de revelación, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Dese cuenta que es lo que hemos estado pidiendo. Para que cuando usted esté teniendo una visión o a usted se le esté dando información o usted esté recibiendo una directriz, no diga, ay, qué raro, ¿para qué será? ¿Y por qué? La finalidad es, dentro de sus posibilidades, compártalo, ejecútelo y si no puede compartirlo o no puede ejecutarlo porque Dios le ha mostrado algo de un tercero que no es usted, pero evidentemente es un tercero, entonces ore. Una hermana me decía, he comenzado a tener visiones, a ver cosas de las personas, pero no es gente que conozca, ni siquiera sé cómo se llaman, dónde viven, simplemente los vi en la calle. Ah, ok. ¿Eso sería palabra de conocimiento o palabra de sabiduría? Es palabra de conocimiento. Se está dando información. ¿Para qué quiere esa información el Espíritu Santo? Si usted une a eso, a que sabe que esa persona tiene X forma de vida o la ve en cierta situación, en cierto escenario, lógicamente el Espíritu Santo le da la capacidad para que usted ore, razone y ore y reprenda y cancele lo que esa persona está haciendo para contra sí misma o contra la comunidad. Pero si hay una palabra de sabiduría, viene una instrucción, como dijimos el otro día. Y yo me invitaron a una congregación a ungir a la esposa del pastor porque cumplía años. Entonces, ¿puedes venir para ungirla? Muy bien. El Señor me dijo, llevo manto rojo. Entonces, ¿eso qué es? Palabra de sabiduría. Se me está dando una instrucción. En algún momento el Señor me ha dicho, rodea a esa persona y da 7 vueltas alrededor de ella. Llévale un plato de sopa porque ahí va a recibir sanidad. Ahí está la palabra de sabiduría. Es una palabra de instrucción. Debo de hacerlo. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios. Lo que Dios quiere que se logre. Amén. Creo que es muy lindo esto y muy interesante. Conforme vamos profundizando, más me va gustando esta palabra. Esthercita, ¿me buscas Efesios 4:11, por favor? Ahora vamos con el don de pastor. Y esto es muy importante, antes de que Esthercita me lo lea. Aquí es muy importante porque los dones son individuales. Los dones no son dados a una persona y luego lo tienen que ejercer dos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo estoy diciendo con respecto al pastorado. Muchas veces el Señor llama al pastorado o da esa habilidad a uno de los dos cónyuges y no necesariamente a los dos. O primero llama a uno y después de un tiempo llama al otro. Y esto ha sido algo que ha causado cierta dificultad dentro de las congregaciones, porque muchas veces el don lo tiene el varón, en el matrimonio que hay, lo tiene el varón, y la iglesia reclama que dónde está la participación de la llamada pastora porque es esposa del pastor, o viceversa. El llamado lo tiene la mujer, que vendría a ser el don de pastor, y por el momento el esposo no lo tiene o el varón no lo tiene y se le dice pastor. Y esto lo que ha ocasionado es que las ovejas se ofendan, se resientan, murmuren, hagan conjeturas, saquen deducciones, subjetividades que nada corresponde, porque no tiene esa persona el don, o no lo ha desarrollado, o todavía no se ha dado cuenta que Dios se lo entregó. Entonces, muy importante recordar que todos los dones son a título personal, no vienen en promoción ni en combo, es personal. Esthercita, ¿me lees, por favor? Sí, señora. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Dios lo constituyó.
Este don estamos viendo que trae más claramente un ministerio también, que es dentro de los 5 bases que hemos reconocido, aunque hay otros ministerios complementarios. El don del pastor es la habilidad especial que Dios le da a algunos miembros del cuerpo de Cristo para asumir una responsabilidad personal de largo plazo para librar la guerra espiritual de otros. Vea qué importante. Los pastores alimentan, cuidan, guían a la gente hacia la madurez espiritual progresiva y hacia ser como Cristo. Entonces vamos a entender que el don del pastor, que es un don que puede ser de oficio, ¿verdad? Porque siempre hemos hablado del don de pastor como del profeta como de oficio, pero también hay pastores que tienen a cargo una congregación y por eso dejan sus labores profesionales particulares y el Señor los llama a tiempo completo. Hay otros que no, que tienen una modalidad de pastoreo diferente, digital, virtual. Sin embargo, siempre es el don. Solo quise explicar que también hay algunos que dejan de trabajar porque es de oficio, o sea, tiempo completo. El pastor, recuerden que tiene una vara y tiene un callado, porque así lo dice la palabra en el Salmo, tu vara y tu callado. Entonces, muy importante ver que el pastor en algún momento usará la vara para poner en orden el asunto, ¿verdad? Ahí es donde estamos hablando que guían a la gente, a los demás hermanos, hacia la madurez espiritual progresiva. No se los echan en el hombro, como tienen acostumbradas muchas ovejitas a pensar, que sea el pastor que ore, la pastora que ore, que sea el pastor el que venga a predicar, que sea el pastor el que venga a reprender demonios. No, el pastor, vamos a entender en el contexto de este don, que es una persona que va lógicamente a marcar una pauta, a enseñar cómo es que se hace, pero va a procurar que la gente tenga esta madurez espiritual progresiva. ¿Para ser como el pastor? No, para ser como Cristo. Y junto con eso tiene el callado. La vara es una regla, vamos a decir así, un trozo de árbol, qué sé yo, una rama, pero el callado es esa vara, pero tiene está doblado, tiene una parte curva. Y eso el pastor lo utiliza con las ovejitas literales para jalarlas hacia él cuando ellas están como perdillas, hay que guiarlas. Recordemos que las ovejas suelen ser de baja visión, ¿verdad? Son prácticamente ciegas. Entonces él la jala con eso. Y es muy importante esa labor pastoral. Alimentan, cuidan y guían a la gente. Y muchas veces hay profetas o hay ministros de alabanza que tienen esas facultades, pero no son pastores. Entonces, cuando tienen a cargo un grupo o un ministerio, no necesariamente tienen la labor pastoral. Y es muy importante que le pidamos al Señor tener esa labor pastoral para poder guiar a las personas como el Señor lo quiere hacia la madurez. Amén. Seguimos entonces ahora con el don de profecía. Y está en 1 Corintios 12:10, donde dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro, bueno, ahí está, a otro profecía. O sea, los está nombrando, los está diciendo, enlistando, ahí está el don de profecía. El don de profecía es la habilidad de comprender los propósitos y los planes de Dios futuros para su pueblo. La palabra profética lo que va a traer es esa guianza del Espíritu de Dios, de lo que el Señor está pensando, de lo que el Señor está diciendo. Y esto viene muy tomado de la mano
con lo que es ser profeta. Y aquí yo quería como de alguna manera unir, porque pues sí están estrechamente relacionados, lo que es la profecía y lo que es el profeta. Esa profecía, ese don de profecía es estar expresando lo que Dios está diciendo, lo que Dios está pautando, lo que Dios está pensando y que quiere comunicar. ¿Por dónde va a venir la profecía? Nos vamos a recordar, y bueno, hoy en la tarde estaba analizando con Esther que para los que ya llevaron el estudio de la revolución profética que viene, o los que ya llevaron el estudio del vidente, vamos a recordar, y si usted no ha llevado esos dos, pues el Señor nos va a abrir un tiempo para abordar esa formación que es un bagaje de conocimiento importante, principalmente para los que estamos en esa línea profética. La profecía dentro del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo se mueve en todo el cuerpo de Cristo. No hay preferencias. Entonces, la palabra de profecía puede darse como don profético en todo el cuerpo de Cristo, sin importar la edad, sin importar si hay estudios, sin importar ya que haya años de conocer o no al Señor. Vamos a recordar que eso lo hemos estudiado. La parte de profecía puede ser por el mover, ¿verdad? Por el mover del Espíritu Santo, o puede ser porque hay profeta designado, un profeta que el Señor ha levantado. Y dentro de eso ahorita vamos a ver las modalidades de profeta, porque hoy pensé, ya el Espíritu Santo hacía 15 días me había dicho que hiciera un barrido rápido, pero que nombrara para que se dieran una idea. Entonces, con el don de profecía, Dios puede darle a una persona que hable la palabra de él. ¿Cuándo? Cuando está adorando, cuando está cantando, cuando está predicando, cuando está orando por alguien. ¿Por qué? Porque en el don del mover profético del Espíritu Santo es para todo el cuerpo de Cristo. Y luego ya Dios designa, porque Él lo elige y saca así como de un montón, hace efecto de pinza y saca esas personas que Él elige para que sean profetas designados o profetas de oficio. Amén. Algunos, podemos encontrar que se habla sobre el profeta en Ezequiel 33 y nos podemos dar cuenta que tiene muchas manifestaciones o actuares el profeta, ¿verdad? ¿Qué es la labor del profeta? Ese don como tal, proclamar mensajes divinos. La diferencia entre la profecía que da en el mover profético y el profeta de oficio es que el cuerpo de Cristo usualmente va a hablar del pasado y va a hablar del presente. Recordemos que esto lo hemos estudiado. El profeta de oficio va a hablar del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque el Señor se lo va a revelar. Nos vamos a dar cuenta que en esta diapositiva que tenemos hay por lo menos, si no, bueno, todos los dones que están ahí están muy estrechamente relacionados. Profeta, profecía, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, maestro, pastor, misericordia, muy estrechamente relacionados. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, Esthercita está pendiente del chat para poder aclararlas. Y dentro de esto de profetas, vamos a hacer un barrido muy rápido para que veamos algunas dimensiones proféticas. Esto está sacado del libro del vidente,
que en algún momento el Señor nos va a permitir, para los que no lo han estudiado, lo estudiemos. Y dentro de estas dimensiones proféticas en las que se mueven los profetas, valga la redundancia, están los soñadores y los visionarios. Y esto lo quise sacar así porque ya les digo, el Espíritu Santo me lo motivó, pero también para que nos demos cuenta donde la palabra dice la multiforme manifestación del Espíritu de Dios en un mismo don, ¿cómo se puede ver? Entonces, dentro de la dimensión profética están los que son soñadores y los que son visionarios. Entonces, están los soñadores, creo que eso no hay mayor explicación. Ya la persona duerme en la noche o hace un power nap o hace un rato de descanso y viene un sueño. Y están los visionarios, que ahí serían los videntes. Disculpen, hermana, Sara Yolanda pregunta que qué diferencia hay entonces entre un pastor y un profeta. Ok. Eso está muy bien, hermana Yolanda, esa pregunta muy interesante, la diferencia entre un pastor y un profeta, porque el profeta, primero que nada, y le voy a hablar así muy puntualmente, el profeta usualmente es de temperamento, un temperamento fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profeta, además que tiene que tener esa capacidad por Dios para sentir la presencia de Dios y para que Dios le hable, lo exhorte, lo increpe, qué sé yo, igual tiene que tener esa fuerza y ese carácter, esa valentía para decir lo que Dios le está mandando a decir, ¿verdad? Un ejemplo es cuando el Señor a mí me ha dicho, ante una oración de sanidad por una persona, el Señor me ha dicho, no, no eres por eso porque me la voy a llevar, se va a morir. Por ejemplo, lo que yo comentaba la semana anterior, un mes antes de morir el hermano Giovanni Calderón, ya el Señor me había dicho que se lo iba a llevar. Ya yo le había avisado a mi esposo, a la familia de él, porque ellos han sido cercanos de alguna manera a este pastor, y no fue fácil, o sea, no fue fácil. Conocimiento de causa, desde que el Señor me dijo hasta ese día, yo lo estuve meditando. Entonces vemos eso. Mientras que el pastor va a tratar de bajar a la mínima expresión, va a ser más condescendiente, más dulce, va a tratar la ovejita con más cuidado, más cariño, porque esa es la labor de él, cuidarlos. Si usted toma como referente, porque usted me dice la cita bíblica, bueno, vea el comportamiento de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo ellos no hacían juicios de valor, ellos simplemente decían y punto. Cuando Natán fue a confrontar a David, ¿verdad? O cuando David le habló a Goliat, o cuando Samuel le dijo a Saúl, ¿verdad? Cuando Samuel entra y le dice, el Señor te ha descartado, ¿verdad? Porque no lo has obedecido. Y Saúl cae y le jala las vestiduras y dice la palabra que se le rasga el manto a Samuel. Y Samuel le dice, así como me pasó con esto, así ha sido separado. O sea, no se andaban por las ramas, por decirlo así. Mientras que el pastor, sabiendo que la ovejita está perniquebrada, que es medio ciega, que se le pueden llenar de moscas la cabeza y todo, el pastor las cuida, las alimenta, las pastorea, les pone aceite en la cabecita. ¿Ve? Esa es la diferencia que hay, que uno va a tener como más cuidado, más tacto y el otro va a ser más cortante. Pero recordemos que hemos dicho, de acuerdo a la palabra, cimentados bajo el fundamento de Cristo, pero el trabajo que hacen los apóstoles y los profetas, que tienen dentro de ellos muy particular, se van a poner en funcionamiento los 5 ministerios simultáneamente. Creo que en una de estas lecciones lo habíamos dicho. Tanto pueden predicar, adorar, ir a limpiar, evangelizar, cuidar de las almas, qué sé yo, pero no es como su área. El pastor se queda, otra característica aparte del temperamento y de cómo da la palabra, el pastor puede quedar y permanecer en una congregación por mucho tiempo.
El profeta no necesariamente es destacado y cuando se cumple el propósito que tiene que hacer es llevado a otra parte. Un ejemplo de eso lo vemos con Elías, ¿verdad? Y Eliseo, como él anduvo casi por más de 10 años, fue este acompañamiento que hubo de Eliseo a Elías, en tanto que se daba el punto de que él fuera arrebatado por el carro de fuego. Espero con esto, hermana, haberle hecho una explicación y que usted haya podido percibir o inferir la diferencia que estoy proponiendo con base en la palabra y conocimiento que tenemos de la diferencia que hay en ellos. Los visionarios, algo muy importante, son los videntes. Y hay que tener mucho cuidado porque el enemigo, que es un imitador, ha tomado la terminología y ha tomado lo creado por Dios para manipularlo y encauzarlo como él quiere para traer contaminación o desvirtuar lo puro que ha hecho el Señor. Entonces, un vidente es una persona que puede estar teniendo éxtasis, o sea, que puede salirse del cuerpo, pero no porque esa persona se ponga a hacer meditación trascendental y a decir un sonido y qué sé, no, el Espíritu Santo lo saca del cuerpo, o puede estar viendo ángeles, demonios, puede ver el futuro. Esthercita aquí me alcanza la palabra en Efesios 2:20, sí es cierto, lo olvidé, que es donde dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto para fundamentar lo que ahorita recién había dicho. Volviendo al tema, gracias Esther, volviendo al tema del vidente, es, no sé, creo que el vidente tiene como 10 o 15 manifestaciones, por eso es todo un estudio que hay que hacer para poder entender cuáles experiencias se están dando. Entre ustedes hay una persona que no sabía que tenía esa habilidad de vidente como tal, y este año particularmente estuvimos orando, intercediendo por una mamá y su hijo, y orábamos y orábamos, y después esta persona se contactó conmigo y me dice, Erika, yo pude ver, yo fui a donde estaba esta señora y le hablé en el espíritu, le hablé, le presenté el plan de salvación y lo que Dios quería hacer con ella y todo. Y esta persona estaba asustada, me dijo, yo no sé si eso existe, si eso está bien, pero yo lo viví. ¿Perdón? Bueno, entonces eso es dado por el Espíritu y nosotros no podemos satanizar ni tener miedo, porque por eso la palabra dice, el pueblo perece por falta de conocimiento, y por eso nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas del Señor. Dentro de estas dimensiones proféticas están los profetas que proclaman el propósito de Dios corporativamente. O sea, vamos a entender que hay profetas destacados donde Dios los tiene para que le hablen a regiones, a pueblos, a continentes. O sea, son estratégicos y tienen sazón y razón. O sea, entienden las sazones y las razones para poder encauzar a la gente corporativamente. O sea, estamos hablando de un nivel macro, del propósito de Dios para esta empresa, el propósito de Dios para esta congregación, del propósito de Dios para este departamento, esta provincia, qué sé yo. Hay otros profetas que proclaman las normas de Dios para su pueblo. Y estos profetas son los que usualmente esa gente que está desafiando a la iglesia, hablándoles sobre la santidad y la pureza. Usualmente estos profetas chocan, pienso yo, porque muchas veces los hemos visto, esas personas como Juan el Bautista que se paran y gritan, si no se arrepienten, se van a ir al infierno y Dios quiere salvarlos. Y bueno, esa temática. Son profetas que hablan sobre la importancia de lo que son las directrices que da el Señor para vivir en santidad y en pureza. Luego hay otros profetas que proclaman la responsabilidad social de la iglesia.
Y ahí es donde vemos que hay personas que están muy preocupadas de la labor social, que hablan del pasado, del presente y del futuro. Vamos a construir, vamos a ir a tocar puertas, vamos a hacer una recolección, pero ese profeta, ¿a quién le habla? Le habla a un pastor, le habla a una comunidad, le habla a un líder para que esa persona ejecute. Y puede que ellos están ahí también ayudando a ejecutar, pero como he dicho, ellos cumplen, los profetas cumplen su labor determinada en un lugar y si Dios quiere, los mueve de lugar a otro lado. En los profetas amarrados en un lugar, por decirlo así, entre comillas, amarrados a un lugar o sostenidos en un lugar, si ya han cumplido su labor, literalmente se apagan y se mueren. Entonces hay que entender por qué hay gentes que desde que nacen en el evangelio hasta que se mueren en la vida física, permanecieron en una misma congregación y hay otros, no es que tengan espíritu de sapito, que se diga, sino que el Espíritu Santo habla y dice, vas a tal congregación, haces tal trabajo, terminas y te devuelves. Y luego te llama y te dice, ve a esta labor y yo te voy a avisar cuando te voy a sacar. Por eso no hemos de juzgar, porque solo Dios que conoce sabe cómo Él maneja a su pueblo. También hay profetas que declaran la estrategia administrativa de Dios con una inclinación política. Entonces, ¿cómo lo vemos? Como estas gentes en el Antiguo Testamento que estaban cercanos a personas de autoridad para poder dar consejo, vaya a la guerra, no vaya a la guerra, qué sé yo, perdonen en la vida, ¿verdad? Como lo que pasó en las escrituras ahorita, este pueblo que iba a atacar a otro y que se lo llevan, ¿verdad? En lugar de matarlos, creo que es David que los lleva y les perdonan la vida, qué sé yo. Entonces, vamos a entender que hay profetas que declaran estrategia administrativa con inclinación política. O sea, son habilidades administrativas y desarrollan estrategias que ayudan y fomentan la implementación ágil y sabia de los propósitos de Dios. No lo vamos a limitar a un contexto totalmente eclesiástico, sino a un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en algún país centroamericano, que se ha hablado que el presidente ha sido puesto por Dios, que Dios le habló. Entonces, ¿cuántas cosas han hecho? Él ha hecho, unos han criticado, han juzgado, pero ninguno de nosotros sabemos cuál es el profeta que Dios envió y cuál es la estrategia a nivel sociopolítica que le está dando para el actuar que él tiene. Y hay líderes también proféticos en adoración que se mueven en la presencia manifiesta de Dios. O sea, es un nivel donde en medio de la alabanza hay sanidad, el Señor está hablando de lo que Él va a hacer. O sea, es otro nivel, ¿verdad? Es un nivel de adoración donde realmente se trae la presencia del Señor, donde realmente hay esa unción y simultáneamente, bueno, lo compararía yo con lo que pasó en el aposento alto. Para ver qué hora es. Faltan 4 minutos, pero si me permiten, quisiera terminar esta diapositiva. Si alguien se tiene que retirar, pues lo entiendo. Igual espero que esto se esté grabando. Hay profetas intercesores proféticos. Y dentro de estos vamos a citar a los que hacen escatología, ¿verdad? Los que estudian territorios, que Dios los ha mandado a orar por un territorio, ¿verdad? Por dar ese ejemplo, donde tienen sus mapas, donde oran, interceden para reprender demonios, para que las almas vengan a Cristo, para que las congregaciones se afirmen, para que el pueblo de Dios realmente busque el Señor. O sea, llevan una línea de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les está indicando, ya sea en favor de personas y de comunidades. Hoy yo vi que en Colombia, en Tolima, las noticias aquí decían de 6 palcos de un lugar que se cayeron y todas las personas que sufrieron heridas y toda la conmoción que hubo en ese lugar. Y yo recordaba que el Señor le había mostrado a Elibey
hace no sé cuántos meses de una tragedia que ocurría en Tolima. Entonces yo estaba muy impresionada mientras veía la noticia y por cierto que no he hablado con él y del tema porque no sabía qué tan ocupada estaba hoy, pero yo decía, Dios mío, lo que tú le hablaste, le veía, ella veía que había muchas ambulancias, que había mucho desasosiego, mucho caos y yo quedé impactada. Entonces, ¿qué pasó? Ella estuvo orando desde ese tiempo y yo sé que el cuerpo de oración de Ebenecer Fuente de Vida estuvo comunicado de esa intercesión. ¿Y qué pasa? Eso el Señor lo mostró N cantidad de meses antes. ¿Para qué? Para que estuviéramos orando por Tolima, para que el Señor hiciera control de daños de esto que iba a pasar. También hay profetas portadores del Espíritu que captan el viento del Espíritu Santo. Quiere decir que en un momento en que se está en el lugar donde estén, pueden percibir cómo llega el Espíritu Santo, pueden percibir las guerras espirituales que se están dando, pueden darse cuenta de las visitaciones de ángeles. O sea, es bellísimo porque ellos son sensibles, de decir, el Espíritu Santo en este momento está llegando a este lugar. Ayer sucedió una situación. Ayer estábamos haciendo una oración por una persona que estaba cumpliendo años y nos abrazamos 4 de los que estamos en esta reunión y bajó el Espíritu Santo, pero fue de una, o sea, fue ¡pum! Así. Y yo comencé a percibir el fuego. Y luego, o sea, era una oración para bendecir a alguien por un cumpleaños, pero fue un asunto de cómo bajó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, ellos vinieron por fuego y van a llevárselo. Y en eso, cuando paramos de orar, uno de ellos me dice, yo sentía fuego en mis pies. Entonces, qué lindo, porque eso es parte de la dimensión profética. Y hay personas que el Espíritu Santo llega y se va, y el Señor hasta le está tocando a uno el hombro, lo jala de la camisa y de todo, y nadie siente nada, nadie se da cuenta. Y qué lástima, porque eso se pierde. Entonces, qué lindo cuando están avivados esas dimensiones, esas habilidades proféticas. Dentro de las partes proféticas están los equiparadores proféticos. Y vean qué interesante, son maestros profetas, o sea, tienen una gracia para equipar a otros, dan ejemplo o si no, escuchan, hablan y observan la vida de los demás. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, que todo lo que es complicado, todo lo que alguien no hallaría muy elevado, muy difícil, lo hacen ver práctico, lo bajan a la mínima expresión para que todos lo puedan entender. Vean qué interesante que dentro de las dimensiones proféticas esta habilidad. También están los escritores proféticos, esas personas que pueden escribir documentos o libros, enunciados, cartas, mensajes, Instagram, qué sé yo, todo lo que sea escrito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le pone. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos y decimos tal cita bíblica para tal persona? Es parte de esa dimensión profética, de la parte escrita, porque hay algunos que dicen, a mí que no me ponga a hablar, porque no puedo, pero el Espíritu Santo dice, escriba. Y bueno, dentro de la parte profética también están los evangelistas proféticos. Estas personas son los que tienen este don de revelación de ir a las calles. Y por eso es que vemos que son evangelistas, pero vean cómo llega a un nivel de asertividad guiado por el Espíritu a ser proféticos, porque deciden emplear una campaña, una carpa, un tiempo de atender a las personas. El otro día o en varias ocasiones en Limón, la hermana Clementina y su equipo de trabajo y la pastora han montado estos eventos, ¿verdad? Donde se hace una noche de adoración al Señor. Entonces, qué lindo porque estamos viendo cómo está dentro de las dimensiones proféticas alcanzar a otros
¿verdad? Y este nivel o esta esfera de evangelistas proféticos se pueden dar en calles, en estadios, en vecindades, en clubes deportivos, en lugares ejecutivos. Y ahí cuando hablamos en lugares ejecutivos, vamos a decir que puede ser a nivel macro o a nivel micro, porque también hay profetas evangelísticos donde Dios les abre puerta en un trabajo donde no va a haber mucho acceso por otros, porque hay que tener ciertos atestados, cierto conocimiento o ciertas habilidades, pero Dios te pone ahí y dice, para que puedas llevar la palabra a estos que necesitan escucharla. Yo recuerdo que muchos años que fui profesora universitaria, el Señor me decía, te pongo en un nivel, en este caso era maestría, porque llegas a tocar el corazón de algunas personas que en otro lugar no se va a poder. Entonces, por ahí, la excusa es ir a la clase, pero de fondo el trabajo que se va a hacer. Entonces, qué lindo cuando entendemos que hay diferentes manifestaciones de las dimensiones proféticas y que nosotros podemos tener ese don y no nos habíamos dado cuenta porque está manifestado de una manera diferente, mas sin embargo estamos cumpliendo con lo que el Señor ha traído a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Amén. Eh, y quiero decirles, porque realmente era una meta cerrar con esta parte hoy y ya me abusé, perdón, denme un momentito. Ok, aquí hago un anuncito que el eBay me escribe que fue ayer en el Espinal de Tolima, donde más de 500 heridos, entre ellos hay niños muertos. Sí, sí, fue impresionante. Si ustedes vieron las noticias o si las ven ahora, los que están en Costa Rica, porque los de Colombia sí, supongo que ya lo sabían desde ayer, impresionante eso que pasó. Entonces, qué importante, vuelvo a ese punto, qué importante ser sensible a la oración. Cuando Dios te trae a la mente una persona, cuando Dios te trae a la mente una familia, una situación, y usted dice, ¿yo por qué? Y deprenden y de todo. No, ore. Señor, lo pongo en tus manos. Tú sabrás qué es lo que está necesitando. ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? Yo he tenido esas experiencias y espero que entiendan que es en humildad y porque soy el recurso más así que tengo. Pero el soñar con alguien que tengo años de no ver y buscar cómo contactarlo y darle una palabra y decirme, es lo que estoy viviendo, es lo que está pasando, pero ya estoy orando por ti porque el Señor me dijo, y gloria a Dios, así es como vemos que se enriquece el pueblo de Cristo. Finalmente iba a decir, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Recordemos que todo es dado por el Espíritu de Dios para los hijos de Dios. Y dentro de ese listado de dones hay muchos más dones que ahorita solo voy a citar así, pero están intrínsecos dentro de la palabra y cuando uno lo lee se da cuenta que ahí están y la función que tienen. Artesanía, ánimo, ayunar, hospitalidad, oración de intercesión, interpretación de sueños, juicio en el punto de ser un juez sabio, estas personas que son consultadas para que realmente den un consejo oportuno o den una sugerencia, una directriz de cómo se puede percibir de diferentes ángulos algo para resolver. También están las misiones, que son ministerios transculturales, ¿verdad? La importancia, como lo hizo Pablo, y muchas personas lo han hecho a lo largo de la vida, de ir a hablar de Jesucristo a otras naciones. Eso es un don, dejar la familia, dejar la comodidad de la dieta que se tenga acostumbrado a tener, de las posibilidades de techo, de cama, de abrigo. ¿Por qué? Por ir a hablar de este plan de salvación. Este don de misiones es un deseo y una habilidad de ministrar eficazmente en una cultura o en una subcultura, puede ser extranjera, este don que Dios nos ha dado, que es la salvación. Otros dones pueden ser música, filantropía y dirigir la alabanza. Como vemos, la gama es muy amplia y yo he tratado de hacer como la base, como sin que sea cansado, pero correr por todo lo más significativo y que sea medular o
coyuntural para lo que vamos a ver más adelante. Ay, sí, 8 y 7, no me paso 8 y 10. Y vamos a saber que existen muchas variaciones de los dones, pero hay tres momentos de manifestación o tres clasificaciones. Vamos a ver que hay otras subclasificaciones y ahí las vamos a ir comparando, pero por el momento es importante que tengamos presente que hay dones circunstanciales, o sea, de acuerdo a lo que yo esté viviendo, de acuerdo a lo que la congregación donde esté o al ámbito donde me esté desempeñando, así se va a activar o se va a desactivar un don. ¿Se quita? No, simplemente Dios pone a ejercer el que se ocupa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Hay dones ministeriales, ¿verdad? Que también son dados por el Espíritu Santo y son para servir en la iglesia. Está un poco pixeleada esa imagen, pero el punto es que ahí de los dones ministeriales yo quise ejemplificar con los 5 bases, ¿verdad? Porque luego están los salmistas, están los diáconos, los ancianos, los reyes, o sea, hay toda una serie de dones ministeriales para servir en la congregación y están los dones de oficio, que son esas personas que Dios saca del montoncito, del grupito y dice, este va a ser exclusivo para esto. Entonces, por eso nos vamos a dar cuenta que hay gente que se dedica al oficio de maestro en la parte espiritual, porque es lo que Dios le ha entregado, o apóstol, profeta, evangelista, qué sé yo, ¿verdad? Son dones de oficio que Dios los tiene designados. No son todos, no es todo el conglomerado, es sacado sutilmente por Dios, elegido por Él, quienes Él quiera. Esto es algo muy importante que quería dejar como para dejar cerrada esta parte. Y con respecto a los niños, solo esta diapositiva para decirles que la perspectiva que tengamos como padres ante los dones, de acuerdo a eso, a nuestra posición e interés, así va a ser el valor que demos o no le demos al tema de los dones con respecto a nuestros niños. Según lo que cada uno de nosotros desee desarrollar en nuestros niños, así será la inversión que vamos a hacer de tiempo, de recursos y de dinero para la formación espiritual de ellos. Entonces, usted mismo puede hacerse una autoevaluación, puede tamizarse en qué ha invertido usted su tiempo, en qué ha invertido usted toda la variedad de recursos y en qué ha invertido usted su dinero con respecto a los niños, con respecto a sus niños, con respecto a sus hijos, con respecto a sus niños y jóvenes o adolescentes de las congregaciones. En lo que se haya invertido, ahí es lo que usted tiene prioridad, a lo que le da interés, a lo que le da valor. Y es preciso conocer e identificar las herramientas que debemos accionar para llevar a los niños a conocer y desarrollar el ministerio que Dios les ha dado. Así que hoy yo les exhorto que si usted se ha sacrificado y ha invertido tiempo y dinero en cosas que no sirven para la vida eterna, está en buen momento de hacer un alto y redireccionar adecuadamente de acuerdo a lo que realmente es importante para la vida eterna. Romanos 14 nos dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. Y Pablo hablaba sobre la libertad cristiana en las cosas que no tienen importancia, aquellos que hemos puesto el interés y que no es importante. ¿Por qué? Porque los dones han de ser desarrollados acorde a la medida de nuestra fe y no puede ser nada impuesto. O sea, solo porque yo a usted le estoy motivando, le estoy diciendo, usted no puede decir, ahora dejo todo botado, saco el niño donde lo tengo, porque no, priorice la parte espiritual, prioricemos los dones en nosotros y prioricémoslos en nuestros niños
porque la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Finalmente, Romanos 12:6 dice, y puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha otorgado, a quien haya concedido hablar en su nombre, hágalo sin apartarse de la fe. O sea que cualquier cosa que hagamos tiene que ser porque realmente creemos en esto. La perspectiva que usted tenga de los dones con respecto a usted mismo y con respecto a lo que usted quiere para la vida eterna y para sus hijos, en esa medida vas a invertir, vas a apoyar, vas a emplear tu tiempo y tus esfuerzos. Dios me los bendiga. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de formación. Señor, como hemos venido orando, que no se pierda la semilla, sino que caiga en tierra que sea fructífera, para que crezca una planta y dé fruto al 100 por 1, si es que así lo tiene que dar, o como dice tu palabra, al 30, al 60. Bueno, tú eres el que pones el querer como el hacer en nosotros según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, declaramos cobertura para nuestras vidas y que no seamos, Señor, oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús lo pedimos.